Cordial saludo, mi nombre es María Paula Rubio Dávila y somos estudiantes de la materia Construcción de Subjetividades y somos el grupo 54. El presente video se realiza con el fin de dar a conocer y analizar la siguiente pregunta: ¿cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Al analizar la siguiente pregunta, se plantea una reflexión sobre cómo las experiencias individuales influyen en la construcción de diferentes subjetividades. Para abordar esta cuestión es fundamental considerar diversos aspectos que inciden en la formación de la identidad y la percepción de cada individuo. Al analizar cómo estas experiencias se entrelazan para dar forma a la subjetividad individual, se evidencia la complejidad y la diversidad de los factores que contribuyen a la formación de la sociedad y de cada una de las personas. La interacción de las experiencias personales, las experiencias sociales y el contexto cultural y social se quedan un entramado único que influye en la construcción de diferentes subjetividades en la sociedad. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Tania Alejandra Vargas Pimiento. A continuación le doy respuesta a la pregunta: ¿cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Las experiencias individuales pueden influir en la construcción de diferentes subjetividades. Cada persona tiene una perspectiva única basada en sus experiencias, creencias, valores y contexto social. Estas experiencias pueden moldear la forma en que una persona se ve a sí misma al mundo que la rodea. La construcción de subjetividades implica la formación de entidades individuales y colectivas. Las experiencias personales pueden influir en la forma en que una persona se percibe a sí misma y en cómo se relaciona con los demás. Por ejemplo, las experiencias positivas pueden fortalecer la autoestima y la confianza en uno mismo, mientras que las experiencias negativas pueden generar inseguridad o traumas. Además, las experiencias también pueden estar influenciadas por factores sociales, culturales y políticos. Las normas sociales y las expectativas culturales pueden afectar la forma en que las personas interpretan y responden a sus experiencias. Por ejemplo, las normas de género pueden influir en la forma en que las personas construyen su identidad de género y experimentan el mundo. Las experiencias individuales y colectivas juegan un papel importante en la construcción de diferentes subjetividades. Estas experiencias pueden influir en la forma en que las personas se ven a sí mismas y al mundo, y pueden ser rodeadas por factores sociales, culturales y políticos. Le doy paso a la siguiente compañera. Gracias, compañera. Entonces, tenemos que las experiencias individuales juegan un papel fundamental en la construcción de la subjetividad de una persona. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, única o compartida, moldea la forma en la que la persona percibe el mundo y se percibe a sí misma. También en la forma en la que lo relaciona con los demás. Por ejemplo, tenemos los casos que nos expusieron en el desarrollo de la guía. Uno de estos casos fue Antonio, que es un exguerrillero urbano. Su experiencia como exguerrillero urbano lo lleva a tener una percepción particular del conflicto armado. Antonio puede tener una visión más crítica de la guerra y de las motivaciones que están detrás de los grupos armados. Su subjetividad puede estar influenciada por la experiencia en la lucha armada y su percepción de las estructuras de poder dentro de estos grupos. Por el contrario está Socorro Mosquera, que es un habitante de la Comuna 13 de Medellín. Su experiencia como habitante de una zona afectada por la violencia urbana le da una perspectiva única sobre los enfrentamientos armados. Su relato de presenciar la muerte de inocentes, incluyendo niños, durante los enfrentamientos, resalta el impacto devastador que la violencia tiene en la población civil. Esto se puede influir en su subjetividad al enfatizar que la necesidad de detener la violencia y buscar soluciones pacíficas. Además, tenemos la perspectiva de Teresa, que es una campesina de Sumapaz. Su experiencia como campesina en una zona rural afectada por el conflicto armado muestra cómo la guerra afecta a las comunidades más vulnerables. Su relato de los bombardeos y la destrucción de sus hogares evidencia el sufrimiento y la pérdida que enfrentan las personas que viven en áreas de conflicto. Esta experiencia puede influir en su subjetividad al resaltar la injusticia y la necesidad de proteger a las poblaciones que están afectadas por la guerra. Continuando, le doy paso a mi compañera Jenny.
Claro que sí, compañera. Mi nombre es Jenny Franco y pues el día de hoy les vengo a hablar sobre el valor de la verdad. En este caso, las experiencias compartidas por las víctimas de estos conflictos, así como los esfuerzos de reconciliación y perdón por parte de antiguos miembros de las FARC, muestran pues una complejidad del proceso de construcción de la paz. En este caso, las víctimas y sus familias pueden tener subjetividades marcadas en torno al dolor, pues la pérdida y la búsqueda de justicia, mientras que los excombatientes pueden experimentar sentimientos de culpa, pues arrepentimiento o pues deseo de venganza. Estas experiencias colectivas pues influyen de alguna u otra forma en la sociedad. A partir de esas experiencias se construyen diversas perspectivas, experiencias o realidades de las personas afectadas. Estas pueden influir en una perspectiva y se relacionan con el conflicto, así como las acciones que toman para buscar la justicia, la reconciliación o la paz. Puedes continuar, compañera. Gracias, compañera. Mi nombre es Inés Caterine Castaña Vanegas. Vamos a hablar de la conclusión. Es un proceso difícil para las personas afectadas, ya que han vivido experiencias de violencia y muerte. Los 4 relatos en el texto argumentativo nos permite identificar algunas similitudes y diferencias en las subjetividades de las personas por el conflicto armado colombiano. En general, el relato muestra cómo la violencia y la muerte puede tener un sentido de desesperanza, desilusión y culpa en personas afectadas, y este impacto se ve reflejado en la identidad, emociones, sentimientos y valores de las personas. Muchas gracias.